Estamos, queridos amigos, con uno de los más distinguidos oficiales de la Reserva Activa Nacional, General Gustavo Matamoros. Fue un grande oficial del Ejército de Colombia y quien lo fue no deja de serlo nunca porque sigue llevando la bandera de la patria en el corazón. Y a él queremos preguntarle qué es lo que está pasando en el país desde el punto de vista de su seguridad, desde el punto de vista de los ataques terroristas como el de Emerald Energy, lo que está pasando en el norte de Antioquia, perdón, lo que está pasando en muchas regiones de Colombia. Señor general, en uso de buen retiro, pero general siempre, Gustavo Matamoros, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que lo acompañan en su mesa de trabajo y para la audiencia en general. Me complace mucho estar aquí charlando con usted sobre estos temas que afectan tanto la seguridad de los colombianos y que nos preocupan a todos. Nos Y yo preocupa. creo que, Sí, y yo creo que si queremos hacer un buen análisis de lo que está sucediendo, deberíamos mirar un poco hacia atrás. Yo sé que los jóvenes en este país dicen que la historia es de los viejos y que no hay que mirar hacia atrás la historia, sino mirar hacia adelante el futuro. Sin embargo, para poder entender qué es lo que está pasando, en mi concepto, deberíamos irnos un poco para atrás en la historia. No sé a usted qué le parezca. a mí me parece eso general porque de mirar hacia atrás tal vez uno entienda lo que está pasando en el presente, como estos ataques en Emerald Energy, por ejemplo, como los ataques en el norte de Antioquia, como las situaciones que está viviendo Colombia, que son más que preocupantes por obra del narcotráfico, que ha sido el gran enemigo del país. Pero adelante, general, tiene usted plena libertad. Mire, mi doctor Fernando, yo pienso que lo primero que tenemos que mirar aquí fue lo que pasó en el Caguán durante las negociaciones del gobierno del presidente Pastrana. Recordemos que allí se entregaron 42.000 kilómetros cuadrados, una extensión tan grande como Suiza, y en esa extensión gobernaron la FARC durante 3 años y medio, de tal manera que el daño que hicieron, que hizo ese proceso, dejó esa población ideologizada. Es un área que fue de tradicional influencia de las FARC siempre. Los Pozos inclusive fue el sitio donde se negoció, si yo no recuerdo mal, y estaba situado muy cerca al área de retaguardia de la FARC, que eran los llanos del Illarí. Eso nos indica una cosa que es muy importante reconocer en la estructura de las FARC, que son las milicias. Casi nadie en Colombia considera que las FARC son una organización. Todos lo llamamos en algún momento bandidos, narcos, asesinos, secuestradores, etcétera. Y sí, esos son. Pero se nos olvidó que esa era una organización y que esa organización tenía una, un organigrama, tenía unos jefes, tenía unos frentes, tenía unas cuadrillas. Y se nos olvidó cómo era en ese momento las FARC. Y creo que en este momento la consecuencia de lo que sucede en el Caguán la semana pasada es producto de esa organización de las FARC. Recordemos que antes del proceso de la paz, del proceso de paz del presidente Santos, las FARC era una organización que aspiraba a tomarse el poder por las armas. Gracias a la acción contundente de la fuerza pública, este proyecto no se logra y eh, las FARC cambian después del proceso de paz, pero ellos cambian su modelo, pero no cambian su estructura. Recuerde usted cuál es la estructura de las FARC antes del modelo de paz, del proceso de paz. Es una base política que está el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia y el Partido Comunista Clandestino Colombiano. Esa es la parte política. Tiene una parte de apoyo que son las milicias urbanas y las milicias populares y las milicias bolivarianas. Y tiene las cuadrillas y frentes que son las que desarrollan su proyecto de toma del poder por las armas. Fracasa en ese intento, pero en el territorio habían establecido las milicias y la gente no entiende, no sabe o no ha profundizado lo que son las milicias de las FARC. Las milicias de las FARC son aquellas personas que controlan el territorio
que controlan la población, bien sea por el convencimiento o por la intimidación, son los que apoyan las estructuras armadas, son los que forman parte del proyecto político, pero al final lo más importante es que son los que manejan la población. Cuando viene el proceso de paz, las FARC cambian su intención y se vuelven políticas. Entonces arman el partido político de los comunes, tienen sus representantes en el Congreso, pero no abandonan ni las cuadrillas ni las milicias. Estas milicias siguen en el territorio y cuando se desmovilizan las personas armadas, que fueron alrededor de 7.800, se desmovilizan algunas milicias, 3.000 o 4.000 personas más, pero resulta que el cálculo que nosotros teníamos de milicias, por ejemplo en Arauca, con el Frente Décimo, es que tenía 120 hombres y tenía alrededor de 1.000 milicianos que nosotros teníamos reconocidos, quién sabe cuántos más, supongamos que era uno por hombre. Quiere decir que si se desmovilizaron 7.000, 8.000, de que debieron quedar por lo menos 8.000 milicias, y eso es lo que está afectando el territorio en este momento. Porque si nosotros miramos lo que pasa en el Caguán o lo que pasó en el Caguán, esa es una comunidad organizada, basada en unas guardias campesinas perfectamente uniformadas, muy parecidas al uniforme que usan los colectivos en Venezuela. Inclusive en las redes circuló una foto de un señor que decían que era un venezolano que estaba dirigiendo las marchas. Y estas guardias campesinas no tienen autorización de nadie, ni de la ley, ni de nada, no tienen ningún respaldo jurídico como para que tomen la iniciativa en los territorios, movilicen las comunidades, las vuelvan violentas y ataquen a la fuerza pública y a las instalaciones, tanto de la fuerza pública como de la empresa privada. De tal manera que uno piensa que ahí siguen vigentes las milicias de las FARC. Y las milicias de las FARC siguen siendo FARC y siguen metidas en una cantidad de ilícitos que hacen que se tomen la justicia por su propia mano. No puede uno entender cómo en el Caguán mandan a un ESMAD que lo único que tienen para defenderse son gases y que al final se le acaban sus gases, no llega el apoyo de absolutamente nada, se tienen que entregar, los secuestran durante más de 36 horas, tienen el cadáver de un patrullero muerto, lo tienen ahí mismo, con una pérdida total de respeto, de humanidad hacia los difuntos, que de verdad uno dice es una situación que se sale totalmente de las manos. No sé si quedamos claros o le gustaría que hiciéramos alguna otra aclaración al respecto, mi doctor Londoño. Perfectamente claros y dramático. Y es que no solamente está ocurriendo allá en los Pozos Caquetá, donde destruyeron las instalaciones de Emerald Energy. Hay quien dice que los daños causados pueden alcanzar la cifra de 30 millones de dólares. La recuperación de los daños que se hicieron por los incendios que promovieron estos milicianos. Pero también está el norte de Antioquia, General Matamoros. En el norte de Antioquia, el gobernador ha sido muy claro que hay una situación francamente difícil de manejar, y está también la zona del Catatumbo, y está la zona del Pacífico con Buenaventura como epicentro. Hay muchos lugares del país donde la situación de orden público es siempre delicada y una constante que la gente no quiere entender y que este gobierno no quiere entender: la cocaína. ¿No es la cocaína el nombre del juego, general? Sí, totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Mire, uno dice que la situación es complicada, ya no solo en ciertos municipios, es complicada en varios departamentos del país. Y esa complicación tiene que ver con varios aspectos, pero yo creo que un aspecto fundamental, y es que el Estado perdió el control del territorio, pero lo perdió desde hace mucho rato, lo perdió en departamentos como Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca, Arauca, norte de Santander, sur de Bolívar, Bajo Cauca, nordeste antioqueño, Chocó y muchos municipios más de otros departamentos.
esa pérdida del control territorial se debe a que se empoderaron ciertas organizaciones que están basadas en puros negocios ilícitos. Entonces tenemos la coca, hace más de 3 meses que no se radica una sola hoja de una sola mata de coca. Eh, la minería ilegal está desbordada en todas partes. Estaba viendo en el día de ayer unos mensajes que mandan por las redes sociales donde un coronel está parado enfrente a un bloqueo en Caucasia y la gente no lo deja pasar. El tipo no puede pasar, es la autoridad legítima del Estado, pero se perdió esa autoridad legítima del Estado. Estamos en manos de personas que dicen por aquí no pasa la autoridad y no pasa nadie, y creo que ha sido prudente el accionar muchas veces de la policía y del ejército de no causar enfrentamientos, porque lo que estaríamos causando sería el empleo de la fuerza, el empleo de la autoridad, y muchas personas creen que el uso de la autoridad y de la fuerza es disparar los fusiles a discreción, y eso causaría indudablemente mucho más problemas. Pero lo que sí es cierto es que se perdió el concepto de autoridad, las poblaciones ya no están respetando a la fuerza pública, y eso ha generado en la fuerza pública una incertidumbre y efecto en la moral combativa y operacional, que recuerda uno a Napoleón. Recuerde, doctor Londoño, que Napoleón decía que los ejércitos se mueven sobre sus estómagos. Yo quisiera ir un poquito más adelante. Yo considero que los ejércitos se mueven sobre la moral. Dentro de la moral está el equipamiento, el entrenamiento, está la comida, pero está el respaldo político a las acciones que adelanta la fuerza pública. Y ese está perdido desde hace mucho tiempo. ¿Eso genera qué? Eso genera una desconfianza. Eso genera que el hombre en su moral se vea afectado y que diga, oiga, ¿actúo o no actúo? Si actúo, me investigan. Si no actúo, también me investigan. Entonces tenemos una fuerza pública que está en el limbo, no tiene directrices claras, no tiene leyes, no tiene normas de enfrentamiento claras, y la opción que le queda es no actuar. Y yo considero muy personalmente que eso es lo que está sucediendo. Perdimos el control del territorio, estamos afectados en la moral y no estamos haciendo lo que nos corresponde porque no hay un respaldo político, no hay una voluntad política. Yo recuerdo que en años anteriores no teníamos esa voluntad política, y llegó el presidente Uribe y obtuvimos esa voluntad política, y ahí se vieron los resultados del combate contra las estructuras ilegales que en ese país, que en ese momento tenían al país al borde de declararse como país fallido. Entonces, yo creo que esos aspectos son claves en lo que tenemos que analizar para ver qué es lo que está sucediendo en el país, mi doctor Londoño. Hace rato no se hace la encuesta respectiva, pero durante muchísimo tiempo el ejército de Colombia, entendido así, pues se está refiriendo a todas las Fuerzas Armadas y a la policía inclusive, pero el ejército de Colombia era la institución más respetada, más admirada y más querida por los colombianos, por encima de todas, inclusive de la Iglesia Católica, de todas las instituciones, era el ejército de Colombia. Usted tiene que recordar con emoción general los tributos de admiración y gratitud que usted y sus hombres recibían entonces. Hay que recordar, por ejemplo, que el coronel Hernán Mejía Gutiérrez salió de su sede en Valledupar con una cadena interminable de gente con pañuelos blancos despidiéndolo. Eso era el prestigio enorme, gigantesco del ejército y de las fuerzas militares. Y ese prestigio es militarmente más importante que cualquier fusil. No hay duda ninguna. El respeto que merezca entonces esto que usted está contando, que es dolorosamente cierto, es el signo de que se ha perdido lo fundamental en una organización política, que es la fuerza que lo respalda. Esa fuerza está integrada por las fuerzas militares y las fuerzas de policía, y el respeto que ellas merecen. Qué dolor,
Pues lo que espero Muy es que cierto, mi sigamos doctor Londoño. conversando. Sí, general, diga usted. Mire, y le quisiera decir otra cosa. Nosotros cometimos el error de colocar a la fuerza pública, orden general de ejército y policía, y muchas veces infantería marina, a la erradicación de cultivos ilícitos sin tener ninguna otra opción. Y eso hizo que las fuerzas militares y la policía entraran a los territorios y se materializara un enfrentamiento con las poblaciones que no tienen ninguna otra opción y que están metidas en el negocio de la coca. Yo decía en alguna parte, hombre, para muchas zonas, para muchas personas en las zonas más apartadas de Colombia, la fuerza pública se convirtió más que en una fuerza de protección, en una fuerza de invasión, porque al no contar el gobierno con un programa sólido de sustitución de cultivos, la fuerza pública entró a acabar el cultivo de coca, que era lo normal que lo debería estar haciendo, pero le quitó el único sustento que tenían los campesinos y eso hizo que las comunidades se enfrentaran en muchas partes al ejército. Lo hemos visto no solo ahorita en el Caguán, no, lo vimos en el Cauca, lo hemos visto en Nariño, lo hemos visto en varios sitios donde la fuerza pública es rodeada, es desarmada, es secuestrada, es entregada a la Cruz Roja. Entonces, quiere decir que fue una mala política. Recuerde usted que en la época del presidente Uribe eran grupos de civiles protegidos por las fuerzas militares los que radicaban. Eso se acabó en el gobierno del presidente Santos y se puso a la fuerza pública dedicada a eso. Y mire usted lo grave de lo que pasó en el Caguán. ¿Qué va a pasar con la empresa Emerald? La empresa Emerald se va a ir del país y esos municipios que están alrededor y esos pueblos y que están alrededor del pozo van a perder las regalías que producía la explotación del petróleo. O sea, van a salir perjudicados ellos mismos, creyendo que con una acción vandálica como la que hicieron la semana pasada en el Caguán, van a salir favorecidos. Quiere decir que el gobierno va a ser el único que va a tener que cumplir con los 10 puntos que se pactaron en el acuerdo, pero ya sin regalías, o sea, sacando recursos quién sabe de dónde. De tal manera que la situación sí es muy grave y creo que hay que revisar el tema de las guardias campesinas, de las guardias cimarronas y de todo ese tipo de guardias que lo único que hacen es negarle la autoridad al Estado y dejar que las comunidades se manejen por su propia cuenta. Podríamos pensar inclusive que estamos hablando nuevamente del término de repúblicas independientes, como pasó en Marquetalia en los años 60. Qué horror. Señor General Gustavo Matamoros, cuán agradecidos estamos con su brillante participación en la hora de la verdad para que la gente recuerde, porque recordar es vivir, y para que tenga presente, porque esos recuerdos se convierten en vida actual, en vida activa, y estamos entregados con las repúblicas independientes que usted menciona. Muchísimas gracias, señor General Matamoros. Doctor Londoño, un placer compartir con usted, con la audiencia, con los miembros de su mesa de trabajo, algunos conceptos que yo considero que son valederos para tratar de establecer qué es lo que nos está pasando y tomar las mejores decisiones para solucionar los problemas que afectan a toda la población colombiana y que afectan definitivamente el país y su nombre ante las comunidades internacionales. Un abrazo grande, doctor Londoño, y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con usted estos aspectos de seguridad tan importantes. Muchísimas gracias, uno de los más brillantes generales que tuvo la República cuando estuvo con las armas en la mano, general activo, y hoy con el gigantesco poder moral que le da su pasado brillantísimo, como a tantos generales de la República,